revelado, a la 1 de la mañana, el golpe sorpresivo de mi yerno y su amante cambió todo para siempre. María despertó de un profundo sueño cuando un retumbar de risas y murmullos le llegó desde el pasillo. Su corazón se aceleró y, mientras se aferraba al marco de su puerta, una oleada de confusión y pánico la sacudió. En su mente, la imagen de Valentina, su hija, estaba impregnada con la esperanza de un futuro brillante. Había sacrificado tanto para que ella pudiera alcanzar su sueño de ser abogada. Pero, ¿qué era ese ruido? La noche se volvió inquieta y hostil, como si una tormenta estuviera por desatarse. Al abrir la puerta, sus peores pesadillas se tornaron en realidad. Allí estaba Javier, su yerno, aferrado a una mujer que no reconocía. Las sombras danzantes en la penumbra se convertían en la representación de su traición, y su mundo se desmoronó en un instante. El alivio inicial de entender la ruidosa sorpresa nocturna se transformó en un torrente de emociones crudas, dolor, rabia, decepción. La traición la atravesó, desnudando la confianza que había construido durante años. ¿Qué decisión tomaría? Su mente, atrapada en un torbellino de pensamientos, se aferraba a una pregunta recurrente: ¿debía buscar justicia o conservar la unidad familiar? Esa pregunta resonaba en sus oídos como una campana, y la contestación no era sencilla. En su corazón, ya no había espacio para la duda. Javier había roto una parte de ella que era frágil y pura, y la idea de confrontarlo la llenaba de angustia. La voz de don Luis llegó a su mente. Era un viejo amigo de la familia, un abogado que había visto a María superar adversidades. Nunca había querido pedir su ayuda, pero en este momento crítico, su sabiduría se le antojaba vital. Reconocer tu propia valía es el primer paso hacia el empoderamiento, le había dicho alguna vez. Esa frase ahora la atormentaba y la iluminaba a partes iguales. Las semanas avanzaban en un sinfín de emociones conflictivas. La traición de Javier la había dejado tambaleándose entre el dolor y la necesidad de renacer. Mientras revisaba antiguos documentos en el desván, descubrió un legado olvidado, un negocio de catering que había permanecido en el olvido debido a sus sacrificios incondicionales. La idea de retomar ese sueño abandonado comenzó a germinar en su corazón como una pequeña llama. Sin embargo, sabía que debía enfrentar a Javier antes de dar ese salto hacia lo desconocido. La confrontación no sería fácil, el miedo a romper la frágil estabilidad familiar se alzaba como un obstáculo titánico en su camino. La sensación de traición la carcomía, y mientras se preparaba para hablar con él, el recuerdo de Valentina se convertía en un poderoso mantra, impulsándola a buscar justicia en lugar de refugiarse en el perdón ciego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que María se armaba de valor, sabía que la confrontación no solo representaba un momento de verdad sino el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Con su corazón atrapado entre el amor y la ira, el aire en la habitación se volvió pesado con la incertidumbre. Una verdad incuestionable se cernía sobre ella: ¿podría realmente encontrar un equilibrio entre la justicia y la necesidad de mantener a su familia unida? La angustia de esa pregunta la seguía como una sombra, dejando el diálogo a un paso de desnudarse, mientras su mente se tambaleaba entre los recuerdos de un tiempo más simple y el oscuro presente que ahora la acosaba. El día de la confrontación llegó rápidamente, y lo que una vez había sido una simple mañana se convirtió en el escenario de una batalla emocional. María se peinó con esmero, dejando su cabello caer suavemente sobre sus hombros. Se observó en el espejo, notando las sombras bajo sus ojos que reflejaban las noches en vela. Tomó una respiración profunda, sintiendo la urgencia de actuar. Cada segundo que pasaba, la traición se hacía más pesada, transformándose en un ancla que le impedía avanzar. Mientras se sentaba a la mesa para el desayuno, la vida familiar cotidiana parecía un cruel recordatorio de lo que había sido y lo que había perdido.
Valentina, despreocupada, conversaba animadamente sobre sus clases, sin saber la tormenta que se avecinaba. María sonrió débilmente, pero en su interior, cada palabra de su hija resonaba como un eco de sus sueños rotos. Era el momento de ser auténtica, de no permitir que el miedo dictara su vida ni la de Valentina. Después de terminar la comida, María se levantó con decisión. Con su mente completamente enfocada, se dirigió al cuarto donde Javier estaba. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, la escena que se presentó ante ella parecía casi surrealista. Javier, desaliñado y aún con el cabello en desorden, levantó la mirada. Su expresión cambió instantáneamente de sorpresa a miedo. «Necesitamos hablar», dijo María con una firmeza que apenas reconocía en su voz. Las palabras salieron como un mantra, cada sílaba un paso más en su camino hacia la recuperación de su dignidad. Javier intentó juntar palabras, pero María no le permitió interrumpirla. Era su turno de hablar, de liberar la presión que había acumulado en su interior. Sus pensamientos fluyeron como un torrente, revelando no solo su dolor, sino también su determinación de no ser más una víctima de las acciones de otros. «Me has traicionado, y esa traición ha arrastrado a nuestra familia a un abismo. Valentina merece saber la verdad, no vivir en la ignorancia de un hogar roto», expresó María, cada frase resonando con la fuerza de su nuevo yo. Las lágrimas no cayeron, pero su voz era un torrente de emociones. La conversación se tornó tensa. Javier, sorprendido y enojado, intentó justificar su comportamiento, pero María le interrumpió. Ya no quería engaños ni promesas vacías. La claridad era una de las cosas que había perdido en su vida. Ahora, estaba decidida a recuperarla. A medida que el diálogo avanzaba, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Cada palabra pronunciada era un ladrillo que la ayudaba a construir su propia muralla, un escudo que la protegería de futuras traiciones. Se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a Javier, sino también a su propio pasado, a las decisiones que la habían llevado a ese momento. Finalmente, cuando la conversación dio por concluida, María sintió un vacío reconfortante en su pecho. Era un vacío que reemplazaba la ira acumulada, un espacio nuevo donde podía comenzar a plantar las semillas de su futuro. La decisión de retomar el negocio de catering ya no era solo un sueño abandonado, se había convertido en un símbolo de su renacimiento. Mientras María salía de la habitación, un sentimiento de autoridad le invadió. El camino hacia su reconstrucción estaba lleno de retos, pero sentía la fuerza necesaria para afrontarlos. Con el apoyo de Valentina y su propia determinación, sabía que podía crear algo bello a partir de las cenizas de lo que había sido, pero antes, había una tarea más por cumplir: enfrentar a Valentina y contarle la verdad. El miedo a su reacción la atenazaba, pero en su interior se forjaba un nuevo objetivo: nunca más ocultar lo que realmente era. Tal vez, en la honestidad, encontraría no solo su propio poder, sino también el de su hija. La próxima misión sería crucial, y el eco de sus decisiones resonaría en cada rincón de su casa. ¿Cómo reaccionaría Valentina ante la verdad de Javier? ¿Podría su relación sobrevivir a esta tormenta? La respuesta albergaba tanto esperanza como incertidumbre, y el futuro pasaba a ser un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de la verdad. María se detuvo al borde de la puerta del cuarto de Valentina, un nudo en la garganta que parecía multiplicarse a cada segundo. El silencio era pesado, cada latido de su corazón resonando como un eco de su terror. ¿Cómo podía deshacer el daño que ya había comenzado a gestarse con la traición de Javier? Valentina tenía derecho a saber la verdad, aunque ella se sintiera tan frágil como un cristal al borde de romperse. Cuando finalmente entró, encontró a su hija sentada en la cama, absorta en la lectura de un libro. La luz suave de la lámpara destacaba sus rasgos, y en ese momento, María sintió una oleada de amor y de dolor. No quería que el mundo de Valentina se desmoronara por las decisiones de su padre, pero sabía que el silencio solo perpetuaría el sufrimiento. «Valentina», comenzó María, su voz temblorosa, «necesito hablar contigo sobre algo importante». La expresión de Valentina cambió instantáneamente. Cerró el libro, una ceja levantada en curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, mamá?». María dudó un segundo, una batalla en su mente entre el deseo de proteger y la necesidad de ser honesta. «Es sobre tu padre. Hay cosas que tienes que saber». La atmósfera se volvió tensa.
Cada palabra de su madre era un golpe que resonaba en el pecho de Valentina. María podía ver el cambio en el rostro de su hija, una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué es lo que pasó? Una vez más, sintió como el peso de su decisión amenazaba con aplastarla, pero al mirar a Valentina y recordar su propia determinación, se dio cuenta de que era el momento de romper las cadenas del miedo. Habló con franqueza, exponiendo la situación, revelando cada detalle necesario que ayudara a su hija a comprender. Tu padre él ha cometido un error, y me duele decirte que hemos estado viviendo en un engaño, dijo María, sintiendo como la verdad empezaba a liberarla de sus propios miedos. A medida que hablaba, Valentina se tornaba más pálida, sus ojos reflejaban la tristeza y la ira que comenzaban a aflorar. Al finalizar, se dio cuenta de que la reacción de su hija era fundamental. Sé que esto es duro de escuchar, pero no quiero que vivas en la oscuridad. Tienes derecho a conocer la verdad de nuestra familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina, y un silencio ensordecedor llenó el cuarto. María sintió un profundo dolor por el sufrimiento de su hija, pero también una chispa de esperanza. Valentina lentamente levantó la mirada, sus ojos cargados de confusión e incredulidad. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó, su voz casi un susurro. Porque temía perjudicarte, pero ahora quiero que sepas que siempre debes estar informada y preparada para enfrentarte a la vida tal como es, respondió María con firmeza, cada palabra un ladrillo que construía su nueva perspectiva. Mientras la conversación avanzaba hacia nuevos terrenos difíciles, María se dio cuenta de la responsabilidad que había asumido en este momento. No solo enfrentaba las ramificaciones de la infidelidad de Javier, sino que también estaba brindando a Valentina las herramientas para crear su propio camino. En la honestidad, tal vez podría forjarse una relación más fuerte, un vínculo basado en la comprensión mutua. Cuando Valentina finalmente se dejó caer sobre la almohada, su respiración era entrecortada, y María sintió su propia vulnerabilidad. Pero esa vulnerabilidad se transformó en fortaleza. Cada lágrima de su hija era un recordatorio de que el camino hacia la sanación a menudo es doloroso, pero valioso. Sin embargo, mientras observaba a Valentina sumergida en su dolor, María comprendió que su viaje estaba apenas comenzando. La confrontación con Javier era solo una parte de un rompecabezas más grande. Tenía que hacerse preguntas cruciales sobre su futuro: ¿cómo se enfrentarían juntas a la traición? ¿Qué estrategias podrían utilizar para reconstruir su confianza, no solo como madre e hija, sino como un equipo frente a la adversidad? Lo que María no sabía era que el dolor compartido podría abrir puertas inesperadas en su relación. Pero su próximo paso sería decisivo. Tenía que entender cómo podría influir en la resolución de la situación con Javier y el futuro de su familia. La verdad, tal como se presentaba ante ella, no solo revelaba una traición, sino que insinuaba nuevas conexiones que podrían reestructurar su vida. La próxima conversación no solo le perturbaría, le daría una visión más clara de las decisiones que debía tomar. ¿Estaría a la altura del desafío? Las respuestas que buscaba estaban al mismo tiempo cerca y lejos, llenas de incertidumbre. Cada respiración, cada instante de encuentro con su verdad, se convirtió en un paso hacia la revelación de quién podría llegar a ser. María se encontraba sentada en la pequeña mesa de la cocina, el frío de la madera contrastando con el calor que aún sentía en su pecho tras la conversación con Valentina. La habitación estaba bañada en una luz tenue, creando un ambiente propicio para la introspección. El silencio era casi ensordecedor. Sin embargo, en su mente, una tormenta estallaba. Cada palabra que había pronunciado aún resonaba, y sus implicaciones pesaban como losas. Evaluar la situación con Javier se tornaba urgentemente necesario. Esta vez, no se trataría simplemente de confrontar una infidelidad, era momento de definir lo que quería para su vida, y eso incluía entender su verdadero valor. Su autoestima había estado tan anclada a cómo Javier había representado su mundo que había olvidado su propia voz y deseo. Mientras removía lentamente el café en su taza, su mente comenzó a vagar. ¿Por qué había permitido que la traición definiera su propio valor? Este es el momento, se repitió. No solo debía hablar con Javier sobre su traición, sino que debía plantearse con claridad que necesitaba a ella misma. En ese espacio de soledad, María entendió que había estado sintiéndose como una víctima.
Ahora era hora de convertirse en protagonista de su propia historia. El siguiente paso pasaba inevitablemente por una conversación con Javier. Se llevó una mano al rostro, sintiendo cómo la tensión de la incertidumbre comenzaba a manifestarse físicamente. Tenía que ser valiente. Nunca había sido su estilo acercarse a la confrontación, pero ahora todo era diferente. La vulnerabilidad que había sentido con Valentina iba a ser su guía, no su cadena. Imaginó cómo sería la conversación. No quería gritar ni reprochar. En cambio, su enfoque debía ser asertivo, demandando claridad sin perder su dignidad. La imagen de Javier encaramado en su mundo de mentiras ya no la atemorizaba tanto. Ella no era la única afectada por sus decisiones, Valentina también había sido arrastrada a este torbellino. Con esa idea, el fuego de su determinación creció. Una vez decidido, María se levantó y comenzó a escribir. Con cada palabra que deslizaba sobre el papel, su ansiedad se disipaba, transformándose en claridad. Detalló sus sentimientos, preguntas y expectativas. Quería que esta conversación representara un nuevo comienzo, una oportunidad para que ambos examinaran lo que habían creado juntos y lo que estaban dispuestos a perder. Eso no solo era crucial para ella, sino también para Valentina. Poco a poco, el temor se convirtió en expectativa, una parte de ella se sentía ansiosa, pero también emocionada por el potencial de la auténtica transformación. Iría a la casa de Javier al día siguiente, ventilaría sus emociones y reclamaría su espacio en el mundo. Mientras destinaba esos minutos a planificar su confrontación, no pudo evitar preguntarse si Javier había contemplado las repercusiones de sus acciones. ¿Realmente había creado un espacio para la conversación? La incertidumbre de su respuesta engendró un nuevo dilema. ¿Es posible que él no estuviera preparado para enfrentar la realidad que había creado? María respiró hondo. Cada inhalación la llenaba de coraje, cada exhalación la liberaba de sus miedos. La chispa de acción se encendió. No se trataba solo de cerrar un capítulo doloroso en su vida, era el comienzo de su afirmación personal. Al caer la noche, la idea de la grieta que se había abierto entre ella y su hija comenzó a cerrarse, y la conexión que buscaba con Valentina una vez más parecía posible. En esa fase de reflexión, un sencillo pensamiento surgió en su mente: no quería que esta historia terminara en resentimiento, sino en crecimiento. Sin embargo, un nuevo reto se vislumbraba en el horizonte. ¿Cuál sería la respuesta de Javier? Mientras el sueño la reclamaba, la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar la mantenía en un limbo entre la esperanza y el temor. Parpadeando entre la oscuridad y la luz, el nuevo día se anunciaba como un crucero hacia lo desconocido. Al amanecer, se despertaría con la primera luz, lista para afrontar lo inevitable. Su vida y sus decisiones asumían un tono determinante. Hoy, todo cambia, se repetía en un mantra que acariciaba su conciencia, preparándola para la conversación que marcaría su vida para siempre. ¿Podría ser esta la redención que tanto anhelaba? La incertidumbre apenas empezaba a desvelarse, suficiente para mantenerla en vilo, mientras la libertad se asomaba en el horizonte. María despertó con una claridad inusual. La luz del sol se filtraba a través de la cortina, iluminando su rostro e invitándola a un nuevo comienzo. Se sentó en la cama, tomando unos momentos para absorber la calma que, a pesar de la tormenta que sentía en su interior, la envolvía en ese instante. El día prometía ser decisivo, pero también aterrador. Se preguntó si realmente estaba lista para todo lo que podría desatar esa conversación con Javier. Mientras se preparaba, cada movimiento se sentía como un ritual. Se puso una blusa que le quedaba bien, algo que siempre solía usar en sus mejores momentos. Mirándose en el espejo, un destello de confianza brotó en ella. Esta no era la María de antes, la que se escondía tras la sombra de Javier. Era una mujer que, a pesar del dolor, había decidido tomar las riendas de su vida. Al llegar a su casa, se encontró con un nudo en el estómago. Cada paso que daba hacia la puerta parecía multiplicar su incertidumbre. Se preguntaba si Javier habría reflexionado sobre sus acciones, si podría ofrecer la honestidad que necesitaba. Su mente divagaba entre la necesidad de respuestas y la esperanza de una reconciliación. Pero primero, tenía que liberar la carga que llevaba tiempo atada a su corazón. Mientras esperaba, sus pensamientos se tornaban cada vez más profundos.
Recordó las noches en las que Javier la había hecho sentir querida, quizás ahora él querría reconocer el daño que había hecho. Pero eso no debe definir quién soy, se repetía. La verdad se transformaba en un mantra, recordándole que había un propósito mayor detrás de esta confrontación, su liberación personal. La puerta se abrió con un leve crujido y allí estaba él, con una expresión que podría interpretarse como sorpresa o confusión. María tomó aire y, con la voz firme, le dijo que necesitaban hablar. Las palabras fluyeron, liberando sus emociones reprimidas. Le detalló lo que había sentido, el vacío que había dejado su traición, y como esa experiencia la había llevado a un proceso de autoexaminarse. Javier intentó justificarse, pero María no le permitió desviar la conversación. Expresó su deseo de saber cómo veía él su papel en su relación y si, a pesar de todo, existía algún indicio de remordimiento. La conversación se cargó de tensión, pero María se mantenía en pie, fortalecida y decidida. Mientras ella hablaba, emergieron nuevos dilemas. De repente, se dio cuenta de que no solo hablaba con Javier, sino que también dialogaba con la parte de sí misma que había estado silenciada tanto tiempo. ¿Qué significaba perdonar? ¿Qué implicaba seguir adelante? Preguntas profundas que requerían más que respuestas simples. Te quiero, pero a veces eso no es suficiente, le dijo Javier en un intento de reconectar. Sus palabras resonaron en el espacio como ecos. María se detuvo, su mente viajaba entre el dolor y la posibilidad de un futuro. La inseguridad que había sido su compañera por años empezaba a desvanecerse, no porque Javier hubiera cambiado, sino porque ella finalmente se veía capaz de elegir. Al final de la conversación, Javier se mostró vulnerable, pero María comprendió que el amor por sí misma superaba la necesidad de su aprobación. Ella no era una víctima, había sido una superviviente en busca de su propia voz. Sin embargo, la respuesta de Javier dejó preguntas flotando en el aire. ¿Realmente comprendía lo que había perdido? Con esas interrogantes cernidas sobre sus corazones, María dio un paso hacia atrás y se enfrentó a su futuro, cuyas respuestas aún estaban por descubrir. Sin embargo, el eco de la conversación había abierto Pandora's Box. Había elementos que sabía que Juan, el yerno que tanto admiraba, no había revelado. Su modo de actuar, su relación con Javier, qué secretos velaban la historia que nunca se había atrevido a cuestionar. La nueva jornada se abría ante ella con el potencial de un crecimiento inesperado, mientras se percibía en un cruce de caminos. ¿Era el momento de enfrentar también a Juan? La decisión pesaba en su mente, y con ello, la posibilidad de enfrentar no solo a Javier, sino a todo lo que había estado a punto de revelarse. El silencio de la mañana apenas se rompía con el canto de un pájaro que anidaba cerca. María se encontraba en su sala, el eco de la conversación con Javier aún resonaba en su mente, pero ahora el desafío era diferente. La confrontación que había pospuesto durante tanto tiempo estaba a la vista, y un mar de emociones la inundaba. Juan, su yerno, siempre había sido un hombre que admiraba, su carisma y cercanía la llenaban de calidez, pero ahora ese cariño se mezclaba con la incertidumbre. ¿Podría haber en él una traición como la que había experimentado con Javier? Mientras su mente rebosaba de inquietudes, María empezaba a notar un patrón en su vida. En ocasiones anteriores, había buscado la aprobación ajena, esa necesidad de ser valorada la había mantenido en un ciclo de dependencia emocional. Sin embargo, había decidido romper con ello, sin mirar atrás. Se levantó del sofá y se dirigió a su pequeño escritorio, donde había comenzado a anotar pensamientos, ideas y preguntas que la inquietaban. Cada palabra escrita se transformaba en un paso hacia su empoderamiento. ¿Qué era lo que realmente deseaba en este momento? La respuesta parecía un eco distante, sin embargo, sabía que debía articularse a través de la conversación con Juan. Escribir sobre sus temores la hizo enfrentarlos y ser consciente de lo que necesitaba saber. Ella deseaba la verdad, y lo que esa verdad podría revelar. Con la determinación de un nuevo amanecer, se preparó. Tomó una camisa blanca, su prenda de confianza, aquella que la hacía sentir fuerte. Mirarse al espejo era una prueba constante. Esta vez, no solo buscaba ver una mujer al borde de una crisis, ella estaba transformándose en la arquitecta de su destino. Cada elemento nuevo en su apariencia representaba una armadura contra la vulnerabilidad. Llamó a Juan, sintiendo el pulso acelerado en su pecho.
¿podemos hablar? La voz vibrante en el teléfono resonó como un clarín. Había imbuido su tono de seriedad y esperaba que él hiciera lo propio. Se sentó en la cocina, ordenando los restos del desayuno que despreocupadamente había dejado allí, mientras esperaba su llegada. Cuando Juan entró, su expresión inicial fue de alegría. Pero, a medida que ella comenzó a hablar, ese entusiasmo se tornó en confusión. María inició revelando sus sentimientos, como la traición de Javier había hecho que comenzara a cuestionar todo lo que había dado por sentado. Sus ojos se mantenían fijos en Juan, buscando sus reacciones. Cada fracción de segundo pesaba con expectativa. Siento que algo no está claro. Quiero que sepas que tu relación con Javier me ha dejado dudas. ¿Podrías ser sincero conmigo? Juan, visiblemente incómodo ante la pregunta, intentó evadir la mirada de María, y esto generó una alarma en su interior. Lo que había comenzado como un diálogo personal pronto se convirtió en un interrogatorio emocional, donde ella se forzaba a no desviar de su objetivo. Lo que tengo que decir es difícil, María, comenzó, su voz titubeante. No todo es como parece. María entrecerró los ojos, empatizando con lo que podía ser un vendaval de revelaciones. La tensión acumulada parecía llenar el aire entre ellos, cada palabra se gestaba como una bomba de tiempo. No estaba dispuesta a retroceder. Avanzó, dispuesta a enfrentar lo que iba apareciendo en su camino, una nueva verdad desafiante como un río furioso. Ella necesitaba saber, y más que nada, estaba lista para lo que esa verdad podría desencadenar. ¿Qué significa eso, Juan? La pregunta era clara, su voz firme y decidida. ¿Qué es lo que no me has contado? Con cada palabra, la distancia se acortaba entre el amor que aún sentía y la necesidad de confrontar la realidad que creía encontrar. La respuesta de Juan estaba a punto de cambiar su mundo una vez más. ¿Sería capaz de enfrentar las sombras que habían estado ocultas durante tanto tiempo? La incertidumbre la mantenía en vilo, y de repente, la pregunta que había estado evadiendo durante meses resonó con fuerza: ¿cuán lejos estaba realmente? ¿Dispuesta a llegar por su verdad? María tomó aire, tratando de calmar las mareas de ansiedad que amenazaban con desbordarla. La certeza con la que había decidido enfrentar la conversación se tambaleaba. En ese instante, la puerta de la verdad se abría, y cada palabra de Juan prometía ser un eco de liberación o un abismo de desilusión. María, empezó Juan, y el titubeo en su voz se apoderó de la habitación. Un silencio denso los rodeó, y cada segundo que pasaba sin que él continuara intensificaba la presión en el pecho de María. Por favor, no me hagas esperar. Suéltalo, instó, la determinación llenando sus palabras. Supo que no podía permitirse ser vulnerada nuevamente. Esa sería la misma trampa en la que había caído con Javier. Javier y yo tuvimos una relación hace algún tiempo, dijo Juan, sus ojos sopesando el peso de la confesión. No fue una aventura como piensas, fue una conexión profunda. No quiero que te sientas mal. Esto fue hace mucho antes de que comenzaras a salir con él. ¿Cómo puedes pensar que esto no me haría sentir mal? La voz de María se alzó, desbordando la calma que había tratado de mantener. Estaba hirviendo internamente, cada palabra de Juan era como un cristal roto en el suelo. No quise que pasara, pero las cosas sucedieron. La voz de Juan se desvió, incapaz de contener la verdad que había ocultado. La mirada desencajada de él reveló su propia lucha interna, flotando entre la necesidad de desahogarse y el miedo a perder a la mujer que había llegado a apreciar profundamente. María no podía permitir que el dolor de su propia historia personal se convirtiera en compasión hacia Juan en ese momento. Aquí había algo más profundo que debía explorar, una traición que la obligaría a revaluar sus propios valores. Sin embargo, la situación la sacudía, y a pesar de su determinación, una ola de tristeza la invadió. Aquel instante, marcado por la revelación, la confrontó con una pregunta vital: ¿podría aceptar una conexión que había traído dolor o dejar que eso dictara su camino? Sabía ya que cada relación había sido en parte una proyección de sus propias inseguridades. En este momento, el verdadero reto sería redescubrir su propio valor, desenredar su identidad en un mar de traiciones. Aún no estoy lista para procesar todo esto. Sus palabras, cargadas de una mezcla de fragilidad y fortaleza, se alzaron en la habitación.
Necesitaba espacio, distancia para analizar sus emociones. María imploró Juan, pero ella lo interrumpió. Déjame. La decisión se materializó en su voz, necesitaba tiempo para reconstruir su paz interior. No estaba dispuesta a dejar que esa complicidad definida por el engaño arrastrara todos sus esfuerzos por transformar su vida. Y no podía ser justa consigo misma si no se tomaba el tiempo necesario para reflexionar. Mientras observaba a Juan salir, la tristeza comenzaba a transformarse en algo más valioso, la comprensión de que sus heridas eran también su poder. María se sumió en sus pensamientos, notando que esta era una oportunidad de enfrentar la desconfianza que había manifestado en su vida. Decidió que volvería a su escritorio y se adentraría aún más en el desarrollo de su propia historia, plasmando en su cuaderno aquellos sentimientos contradictorios que ebullían en su interior. Era el momento de reescribir su perspectiva. Sin embargo, una idea perturbadora no le daba tregua. ¿Y si había más secretos tras lo que Juan había compartido? Existía un trasfondo en la relación de Javier y Juan que no podía ignorar. Palabras ocultas, acordadas en la oscuridad, y tal vez, conflictos aún por estallar. El eco de la verdad la había dejado con preguntas que aún no tenían respuesta, pero sabía que se acercaba a una resolución. El próximo paso no solo era descubrir el pasado de dos personas, sino explorar las sombras de su propio corazón. Con su cuaderno en mano, un nuevo capítulo la estaba esperando. María como agente de su vida sentía la determinación al fluir, mientras el peso de su pasado se convertía en una herramienta de empoderamiento. Si la verdad existía en múltiples capas, ¿qué más la aguardaba en el camino hacia su propia libertad? Las revelaciones no habían hecho más que comenzar. María se sentó en su escritorio, con la pluma temblorosa en la mano. Su cuaderno, un espacio personal donde desnudaba su alma, aguardaba ser llenado con las cavilaciones que emanaban de su corazón agitado. Aquella revelación de Juan había calado hondo, desatando una tormenta de emociones que no podía ignorar. Sin embargo, sabía que la calma podría nacer del caos si lograba plasmar sus pensamientos. Mientras escribía, su mente fluyó entre el dolor de la traición y el deseo de entender. Cada palabra que brotaba en el papel era un paso hacia la redefinición de su identidad. Antes, había buscado en otros la validación que ella misma no se otorgaba. Ahora, sentía que debía enfrentarse a sí misma, sin las distracciones de relaciones complicadas. La tinta resbalaba sobre el papel, formando frases que resonaban con su deseo de empoderamiento. ¿Cuál es el valor del amor frente al engaño?, se preguntó mientras giraba la pluma entre sus dedos. Las dudas que solían ahogarla comenzaban a disiparse cuando, con determinación, su mente tomó forma. Sabía que esto era parte de su proceso. Decidió establecer una serie de objetivos personales. El primero sería fortalecer su autoestima, así como revisar su historia con Javier y Juan desde un prisma diferente. No podrían ser los arquitectos de su bienestar emocional. En su mente, María empezó a esbozar una estrategia para romper con los patrones de desconfianza que había aceptado sin cuestionar. Se levantó del escritorio y, para su sorpresa, una nueva energía la impulsó a moverse. Era como si esa decisión de empoderarse la sacudiera de la parálisis en la que había estado. Decidió inscribirse en un curso de desarrollo personal que había visto hace semanas. Empezar a trabajar en sí misma en un entorno que fomentara su crecimiento parecía vital. Ya no quería aferrarse a heridas pasadas, estaba lista para transformarlas en cicatrices de fortaleza. Mientras planificaba su futuro, la memoria de Juan llegó de nuevo, interrumpiendo su enfoque. La conexión que habían construido no debería deshacerse tan fácilmente, él también merecía su propio espacio para crecer y cambiar. Sin embargo, María se respiraba a sí misma, no debía dejar que la historia de otros definiera su narrativa. Tal vez fuera necesario tener una conversación más profunda con Juan, pero no en aquel instante. La clave estaba en su evolución personal. Se preguntó si debía confrontar a Javier respecto a su relación con Juan. Esa cuestión la inquietaba. En su fuero interno entendía que esa discusión podría ser dolorosa, pero también podría traer claridad. Decidió que no podía mover un pie hacia adelante sin antes estar lista para enfrentarlo, y eso requería más introspección. Cuando el sol comenzó a ponerse, María se sintió extrañamente entusiasmada. Cada día era una oportunidad, y su historia no estaba escrita,
Aún había páginas en blanco que esperaba llenar con sus propias palabras. Sin embargo, la inquietud seguía en su mente. ¿Qué tan dispuesto estaría Juan a apoyar su proceso? ¿Acaso él también se encontraría en un camino de autodescubrimiento? Ese hilo de incertidumbre se entrelazaba con su nueva disposición. Las revelaciones personales apenas comenzaban, y una sombra de duda sobre lo que Juan podría considerar en su propia vida la dejaba inquieta. Con su cuaderno al lado, formando la base de su nueva vida, María supo que el verdadero desafío sería descubrir si abrazar la verdad de su propia historia la llevaría a cerrar ciclos o a abrir otros nuevos. Estaba en la antesala de una transformación radical, pero no podía hacerlo sola. El momento de confrontar no solo las sombras de otros, sino las de su propio ser se acercaba. Las preguntas sirvieron en su mente mientras contemplaba el futuro. La vida, con sus giros inesperados, seguía en movimiento. ¿Qué otros secretos le aguardaban en su búsqueda? La ansiedad volvía a golpear, pero esta vez era una ansiedad educada, que prometía aprendizajes y revelaciones. María sabía que debía profundizar aún más y prepararse para otro ajuste en su ruta. La verdad estaba en el aire, y ella estaba decidida a atraparla, independientemente del costo. La mañana siguiente se instaló con una luz tenue que apenas iluminaba el ángulo de su habitación. María se despertó con un ligero dolor de cabeza, consecuencia de la noche llena de pensamientos que giraban en torno a su futuro. Mientras se estiraba, algo pulsaba en su interior, una mezcla de nervios y emoción al pensar en el curso al que había decidido inscribirse. Era un paso tangible y significativo, un ladrillo en la fundación de una nueva fortaleza personal. Desayunó mientras revisaba el programa del curso. El contenido prometía herramientas útiles para aumentar la autoestima y enfrentarse a los miedos anclados en su pasado. No podía evitar sentir que era un camino hacia la libertad, una travesía que le permitiría redescubrir quién era sin las sombras de las relaciones anteriores. Tomar la decisión de participar en ese espacio seguro la llenaba de esperanza, pero también de un leve temor. La exposición a lo desconocido siempre requería valentía. En su mente, organizó las expectativas, quería aprender no solo a ser más segura de sí misma, sino también a establecer límites saludables. La idea de que su voz contara en el mundo era liberadora, aunque también la inquietaba. Un sinfín de preguntas la asediaban. ¿Qué tal si no encajaba? ¿Qué pasaría si lo que aprendía la llevaba a confrontaciones que aún no estaba lista para afrontar? Sin embargo, el deseo de liberarse de las cadenas que la habían mantenido atada era más fuerte. Al llegar al centro educativo, el bullicio de las conversaciones animadas entre los participantes la envolvió. Empezó a sentir la energía vibrante de aquellos que también buscaban crecer. La sala era amplia, llena de luces cálidas que brindaban una sensación de intimidad. En la parte delantera, un facilitador sonreía gentilmente, transmitiendo confianza y empatía. María se sentó en un rincón, observando a los demás. El primer ejercicio consistía en una presentación personal. Aunque su voz tembló al arrojarse al abismo de lo desconocido, cada palabra que compartió quedó impregnada de un nuevo sentido de autocompasión. A pesar de sus nervios, se sintió escuchada y, en ese breve intercambio, dio un paso hacia la apertura emocional. Los días pasaron, y María comenzó a descubrir cosas que no sabía que eran parte de su ser. Aprendió sobre la toxicidad detrás de sus viejas relaciones y cómo esos vínculos afectaban su autoconcepto. Las dinámicas de su relación con Javier y Juan se ampliaban en sus observaciones. Sus decisiones podían despertar resentimientos o iniciar caminos hacia la sanación, pero debía tomar el control de la narrativa que había permitido que le impusieran. Se enfrentó a la realidad de que cualquier interacción futura con Javier debía ser confrontativa, pero también asertiva. Eso desencadenó una serie de réplicas en su mente. No estaba sola en la sala, sino que otros compartían vivencias similares. Las historias de confrontación florecieron entre sus compañeros, y el espejo de sus luchas personales comenzó a reflejarse en ellas. Todo era parte de un rompecabezas que María empezaba a armar, una imagen de quien quería convertir en el futuro. Mientras su valentía crecía, también despertaba un sentido de responsabilidad. La verdad a la que se estaba acercando era un arma de doble filo. A medida que se fortalecía, sentía que debía transmitir ese crecimiento a Juan. Pero la incertidumbre acerca de su reacción la inquietaba.
No tenía claro si estaba preparado para compartir la nueva versión de sí misma, una mujer que se negaba a ser un mero espectador en su propia vida. En una sesión específicamente diseñada para hablar de relaciones pasadas, María se zambulló en sus emociones. Pensaba en la conversación que había elucubrado con Javier, sopesaba el riesgo de abrir viejas heridas y contemplaba la posibilidad de que la verdad liberara o dañara. Con cada revelación, una pregunta seguía asomándose en su interior. ¿Podría realmente mantener su camino de crecimiento personal en medio de la tormenta que enfrentaría? Mientras la clase se disolvía, María sintió que estaba en un precipicio que no podía ignorar. Con el corazón palpitando, se dio cuenta de que estaba lista para no solo enfrentar sus miedos, sino también para ir en busca de la verdad oculta que tanto le prometía y tanto le aterraba. La próxima etapa era clara pero aterradora. Tendría que enfrentar a Javier, y no solo eso, sino hablar con Juan de sus avances y pedirle que caminara a su lado en este viaje. Sin embargo, una sombra de duda aún acechaba. ¿Estaría él dispuesto a aceptarla tal como es ahora? La respuesta permanecía en el aire, un desafío que se acercaba con la promesa de todo lo que podría cambiar. María respiró hondo, el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones mientras se preparaba para el día. Había dejado atrás el miedo y la ansiedad que tanto le habían pesado, transformándolos en una energía renovadora que le permitía enfrentar cada desafío con determinación. Había pasado semanas sumergida en su proceso de autodescubrimiento, realizando un curso que le había enseñado a valorarse y a construir su autoestima. Hoy, sin embargo, era un día diferente. Se sentía lista para cerrar el ciclo con Javier y abordar la situación con Juan de una vez por todas. La espera había sido agotadora, pero la confianza surgía en ella como un manantial. Todo el trabajo que había realizado desde su confrontación inicial estaba a punto de dar sus frutos. Mientras se dirigía a casa de Javier, sus pensamientos fluían en un torrente ordenado. Sabía que tenía que ser clara, la claridad era su arma más poderosa. Había decidido que no solo buscaría justicia, sino que también hablaría desde un lugar de verdad y crecimiento. No quería que este momento se convirtiera en un campo de batalla, lo entendía como una oportunidad para expresar no solo su dolor, sino también su evolución. Cuando llegó, se encontró con Javier en la entrada, su expresión era la de un hombre que había estado lidiando con la culpa. Sin embargo, eso no intimidaría a María. Se enfrentó a él con una mirada que destilaba seguridad. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. La conversación fluyó, y María sintió cómo la liberación de sus palabras generaba un espacio donde podía finalmente respirar. Lo que más me duele no es solo tu traición, Javier, sino la parte de mí que me dejé arrastrar por tu engaño. He estado trabajando en mejorarme, y no puedo ni quiero volver a la víctima que fui, expresó con autenticidad. Javier intentó disculparse, pero María interrumpió su justificación, sabiendo que estaba en el camino correcto. Era su momento de tomar control. Me voy a centrar en mí, en lo que quiero hacer y en lo que merezco. La decisión de seguir adelante es solo mía, y quiero que lo entiendas, aunque nuestra historia ha terminado, lo que aprendí de esto me ha hecho más fuerte, concluyó, sintiendo el eco de sus palabras resonar en el entorno. Cuando se despidieron, una sensación de alivio la invadió. Había ganado su batalla personal. Se alejó con la certeza de que su corazón, aunque herido, estaba ya sanando. El verdadero triunfo era su decisión de no permitir que alguien más definiera su autoestima. Su camino hacia el futuro brillaba con posibilidades. Unas horas después, se sentó frente a Juan, la inquietud se mezclaba con emoción. Sabía que esta conversación era un paso significativo para ambos. Quiero que me escuches. He hablado con Javier, y quiero que podamos ser sinceros el uno con el otro. Estoy en un proceso de cambio, y me gustaría saber en qué pie estamos tú y yo, comenzó con claridad. El silencio se extendió mientras Juan absorbía sus palabras. La tensión en el aire era palpable, pero María estaba lista. Finalmente, a medida que admitía sus sentimientos y sus expectativas, veía cómo Juan comenzaba a abrirse también. En la vulnerabilidad de ambos, se gestaba una oportunidad para construir una relación más saludable, basada en la honestidad. A medida que avanzaban, María sintió como su corazón latía al ritmo de la esperanza. La conexión que tenían se transformaba en algo nuevo,
más fuerte, más genuino. No sé a dónde nos llevará esto, pero estoy lista para explorar sin mentiras, le reafirmó. Cada palabra pronunciada era un ladrillo más en la reconstrucción de su vida. Agradecida por la oportunidad de crecer y aprender de estas experiencias, María ahora sabía cuál era su prioridad, su propia voz. Había conquistado no solo el dolor de su pasado, sino que se había transformado en una mujer resiliente, capaz de determinar su propio destino. Mientras el sol se ponía, iluminando su camino, María sonrió ante el futuro. Había logrado enfrentar sus desafíos. Liberarse de las cadenas de la traición y abrazar su autenticidad. Estaba, por fin, en el camino hacia la vida que siempre había deseado. Ahora, más que nunca, era el momento de brillar. Necesitan suscribirse ahora para seguir recibiendo historias inspiradoras que transformen vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal, dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje de superación. Cada acción cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber de ustedes.